Bienvenidos al estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy es 11 de febrero y el título de la lección es El teísta escéptico. El teísta escéptico. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, dice así: El Señor me ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Oigan, miren lo que está diciendo la palabra del Señor. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son como sus caminos. Mis pensamientos no son como tus pensamientos y mis caminos no son como tus caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Miren qué dice el texto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. Mis pensamientos no son como los suyos. Interesante, demasiado interesante, diría yo. Estamos tratando de analizar esta semana la temática de el mal. Hola, Rebeca Navarrete. Un saludo para ustedes allí en Coatzacoalcos. Estamos tratando de aprender un poco más sobre Dios y el tema del dolor. Sobre Dios y el tema del dolor, del mal, de la desgracia. Hemos dicho de manera clara y contundente una cosa. Dios no envía ni la desgracia, ni la enfermedad, ni la maldición. Dios no envía nada de eso. Dios no envía nada de eso. De Dios viene lo bueno, de Dios viene la bendición, de Dios viene siempre lo mejor para el ser humano. Ahora, para tratar de explicar a veces el tema o la temática del mal, existe un pensamiento al que se le llama el teísmo escéptico. El teísmo escéptico. Pero antes, nosotros ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia. No podemos comprender la complejidad del plan divino para la historia de la humanidad. Si no podemos comprender el plan divino para la historia, entonces, ¿por qué habríamos de pensar que podemos entender las razones de Dios para lo que decide hacer o no en diversas situaciones? Es decir, si yo no logro comprender los pensamientos de Dios, ¿quién soy yo entonces? ¿Quién soy yo entonces para tratar de comprender las razones que Dios tiene para actuar o no en determinadas situaciones? Dije que una de las mayores luchas y problemas que tenemos los seres humanos es precisamente el tratar de decirle a Dios qué tiene que hacer. Sana a este, sana a aquel, sana a fulano, haz un milagro aquí, haz un milagro allá. Nosotros luchamos con ese problema. Nosotros luchamos con esa circunstancia. Nosotros luchamos con esos problemas complicados de Señor, haz esto, haz lo otro, haz aquello, haz aquí, haz allá. Ese es nuestro problema. Pero nosotros no podemos comprender a Dios. No comprendemos a Dios. Entonces, existe el pensamiento teísta escéptico. ¿Y qué es el teísmo escéptico? El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Ese es el teísta escéptico. Él cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace. Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe, pero yo no lo comprendo, pero yo no sé. Entonces, en vista del tema del mal, de las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida, el día de hoy debemos leer el Salmo 73. Este Salmo 73 es digno de leerlo, de repasarlo, de
en serio de analizarlo de una manera tan uno a uno, porque trae frases maravillosas, trae frases extraordinarias. Dice la Biblia: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Observe, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire lo que está diciendo. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte. Porque no tienen congojas por su muerte. No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Miren, y todavía dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Miren la confusión del salmista. Frente a lo malo que pasa a nuestro alrededor, frente a que los malos prosperan, el salmista dice: en balde, miren lo que dice: en balde, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿De qué sirve ser bueno? ¿De qué sirve hacer lo bueno? ¿De qué sirve buscar constantemente hacer el bien si los malos prosperan y los buenos, como él mismo dice, porque he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas? ¿De qué sirve hacer el bien? ¿De qué sirve hacer lo bueno si he sido azotado, si he sido maltratado, si me ha ido mal, si he sido azotado todo el día? ¿De qué sirve? Miren este elemento. ¿De qué sirve? Y el salmista dice: hasta que entré en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que entré en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Sí, van a ser asolados de repente, van a ser consumidos, van a perecer. Sí, sí, Señor. Sí. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Era tan torpe que no entendía. Mi familia, ¿cuántas veces nosotros cuando vemos lo malo, cuando pasan situaciones difíciles, nosotros también nos ponemos como el salmista? Peleamos con Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? Mira, debemos ir a la presencia de Dios. Debemos ir a la presencia de Dios y comprender. Cuando el salmista entra al santuario de Dios, se acuerda de algo: que en el santuario hay un juez justo que pronto ejecutará un juicio y hará justicia a su debido tiempo. Pronto el mal llegará al fin. Sí, los malos prosperan. Sí, a los malos le va bien. Sí, los que hacen daño sonríen.
Sí, sí a muchas de tus preguntas. Sí a muchas de tus afirmaciones. Sí. Pero pronto el mal llegará a su fin. Porque hay un Dios en los cielos. Porque hay un Dios en los cielos que es un Dios justo. Es un juez justo que pronto ejecutará su juicio a su debido tiempo. Por lo tanto, mi familia, es probable que tú y yo tengamos dudas, es probable que tú y yo tengamos quejas. Bueno, tranquilo, busca el rostro de Dios, confía en Él, confía en Él, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Sí, porque ese juez pronto traerá a juicio a todas las personas. Por eso él dice, era un necio. Era un necio que no sabía, que no comprendía lo que estaba pasando. Mi familia, ¿cuántos esta mañana quieren decirle a Dios, Señor, hoy decido confiar en ti? Hoy decido confiar en ti. Hoy decido confiar en ti. ¿Prosperan las personas que parece que son infieles a ti? ¿Prosperan? Sí. Pero mi esperanza, pero mi refugio está en el Dios de Jacob. En Él creo y en Él voy a esperar. Creo en Dios y esperaré a Dios y en Dios. Sí, nosotros no comprendemos la grandeza y la majestad de Dios, ni recordamos lo inconmensurable distancia que existe entre Dios y nosotros. Aquel que está entronizado en los cielos, blanqueando el cetro del universo con su mano, no juzga conforme a nuestra norma finita, ni calcula conforme a nuestros cómputos. Nos equivocamos y pensamos que lo que es grande para nosotros debe ser grande para Dios, y que lo que es pequeño para nosotros debe ser pequeño para Él. Dios es Dios. Dios es Dios. La invitación de Dios es, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él. Y Dios es amplio en perdonar. Hoy más que nunca necesitamos confiar en ese Dios de amor, en ese Dios de misericordia, y aunque las cosas vayan mal a nuestro alrededor, seguir creyendo en Él, seguir confiando en Dios, seguir confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios te acompañe. Que Dios te conceda hoy su gracia maravillosa. Un fuerte abrazo, un saludo cordial. Soy tu amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor. Sí, lo mejor de lo mejor. Hasta mañana si Dios lo permite.